A los 67 años descubrí que el respeto no se pide, se exige, y que la arena y el agua salada pueden ser excelentes maestros cuando tienes el coraje de usarlos. Nunca imaginé que después de 4 décadas formando mentes brillantes como profesora universitaria de economía, sería en mi jubilación cuando aprendería mi lección más valiosa sobre dignidad y límites, esta vez dentro de mi propia familia. Mi nombre es Beatriz Andrade. Trabajé 40 años en la Universidad de Córdoba, quebrando techos de cristal en una época en que las mujeres en puestos académicos éramos rareza. Enviudé hace 5 años cuando Ernesto, mi compañero de vida por más de 4 décadas, partió tras un infarto fulminante mientras nadaba en la piscina de nuestro edificio. Nos conocimos siendo prácticamente unos niños en una fiesta universitaria. Yo estudiaba economía, él ingeniería. Fue un amor instantáneo, de esos que los jóvenes de hoy llamarían cursi, pero que para nosotros fue el comienzo de una alianza que atravesó décadas. Ernesto era un hombre de pocas palabras, pero profundamente leal. Apoyó mi carrera académica desde el inicio, algo raro para un hombre de su generación. Cuando quedé embarazada de Simón, nuestro único hijo, dividió conmigo las responsabilidades de la crianza tanto como su propia carrera lo permitía. Beatriz nació para enseñar y liderar, decía a sus amigos con un orgullo genuino que siempre me conmovió. Construimos una vida juntos, planificamos una jubilación tranquila que él nunca llegó a disfrutar. A los 62 años, viuda y sola, me encontré en un apartamento demasiado grande, con demasiados recuerdos y muy poco propósito. Tras su fallecimiento, me sumergí en un luto silencioso que duró casi 2 años. Mis días consistían en despertar, mirar por la ventana del apartamento en Córdoba y preguntarme por qué seguía aquí, cuando una parte tan grande de mí se había ido. Fue Luisa, mi amiga de infancia, que se había mudado a la costa años atrás, quien me sacó de ese estado. Beatriz, ven a pasar una semana conmigo en Playa Dorada. El mar cura cualquier dolor. Insistió por meses hasta que en un impulso acepté. Esa semana lo cambió todo. Despertar con el sonido de las olas, caminar descalza por la arena al amanecer, observar el atardecer, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Sentí como si estuviera respirando por primera vez después de años. La víspera de mi regreso a Córdoba, sentada en la terraza de la casa de Luisa, observando el horizonte infinito donde cielo y mar se encuentran, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. Voy a vender el apartamento y mudarme aquí. 3 meses después, firmaba la escritura de la Casa del Horizonte, una construcción elegante y acogedora en Playa Dorada, uno de los balnearios más exclusivos cerca de Punta del Este. No era lujosa como el apartamento que vendí en la ciudad, pero tenía 3 dormitorios confortables, una cocina amplia y, lo más importante, una terraza panorámica frente al mar, donde instalé una hamaca y un sillón de mimbre que rápidamente se convirtieron en mi refugio. Cuando le conté a Simón sobre mi decisión, su reacción fue de pura incredulidad. «Mamá, ¿vas a enterrarte en ese fin de mundo? ¿Qué vas a hacer allí sola? No hay centros comerciales, ni teatros, ni restaurantes de nivel». El mismo hijo que raramente me visitaba en la ciudad, ahora parecía preocupado por mi aislamiento a apenas 3 horas en coche de la capital. La verdad es que Simón, a sus 45 años, veía mi mudanza no como una búsqueda de felicidad, sino como un inconveniente para su propia vida. En el apartamento de Córdoba, yo siempre estaba disponible para recibir a su esposa Marcela cuando quería hacer compras en el barrio, para guardar paquetes de sus compras online que no cabían en la portería de su edificio, o para hospedar a sus suegros cuando venían a la ciudad. Marcela Quinteros, mi nuera de 39 años, construyó su carrera como influencer de estilo de vida lujoso. Con 500.000 de seguidores, pasa los días mostrando ropa cara, lugares exclusivos y dando consejos de sofisticación, mientras usa filtros que la transforman en una versión plastificada de sí misma. Nunca hubo química entre nosotras. Ella me considera una señora sin estilo, mientras yo la veo como alguien que confunde consumo con personalidad. En los primeros meses en la Casa del Horizonte, sentí una paz que no experimentaba desde la juventud. Hice amistades verdaderas con los locales. Luisa, claro, que vivía a 10 minutos,
y que me presentó a Esteban Morales, un pescador viudo de 70 años, con ojos tan azules como el mar que conocía como la palma de su mano. También contraté a Luisa Olivera, una señora de 63 años que venía 3 veces por semana a cuidar de la casa y que con su manera simple y directa pronto se convirtió en mi confidente. Esteban me enseñó a pescar, algo que nunca imaginé que haría a los 67 años. Luisa me introdujo a la jardinería costera y pronto mi terraza estaba repleta de macetas con plantas nativas que resistían la brisa salada. Comencé a despertar con el amanecer, a nadar diariamente, a sentir el ritmo natural de las mareas rigiendo mis días en vez del reloj implacable que comandó mi vida profesional por décadas. Simón y Marcela vinieron a visitarme apenas una vez en esos primeros 8 meses. Se quedaron un único día, quejándose de la arena que entraba en los zapatos, del calor, de la falta de aire acondicionado en cada habitación, de la internet que era una vergüenza. Marcela pasó la mitad del tiempo recibiendo llamadas y haciendo videos para sus redes, siempre con el cuidado de no mostrar nada de mi casa, que consideraba demasiado simple para sus seguidores acostumbrados a la ostentación. Cuando partieron, al final de la tarde, sentí un profundo alivio. Me senté en mi sillón de mimbre, observando el sol sumergirse en el horizonte, y reflexioné sobre cómo mi relación con Simón se había deteriorado a lo largo de los años. Cuándo exactamente mi niño dulce, que dibujaba tarjetas para el Día de la Madre y esperaba ansioso nuestras tardes de domingo en el parque, se había transformado en este adulto autocentrado que trataba a su propia madre como una conveniencia en su vida agitada. Tal vez fue cuando, tras la muerte de Ernesto, comencé a compensar mi propia culpa por haber trabajado tanto durante su infancia, dándole todo lo que pedía, o cuando resolvía todos sus problemas con dinero o influencia, en vez de dejarlo enfrentar las consecuencias de sus actos. Quizás, cuando no establecí límites claros, por miedo a perder su amor, ya que nuestra convivencia cotidiana había sido tan limitada durante tantos años. La vida en la Casa del Horizonte siguió su curso tranquilo por algunos meses más. Finalmente, sentía que estaba viviendo para mí misma, no para las expectativas de los demás, hasta aquel viernes que lo cambió todo. El sol ya estaba alto cuando mi celular sonó. Era Simón, lo que ya me sorprendió. Generalmente enviaba mensajes o emails, raramente llamaba. Atendí con una mezcla de alegría y aprensión. «Hola, hijo, qué sorpresa tan agradable. Mamá, ¿todo bien? Estoy llamando para avisarte que vamos a la casa de playa mañana temprano». Sentí un frío en el estómago. «¿Vamos? ¿Quién exactamente?». Hubo una pausa, como si estuviera contando mentalmente. Yo, Marcela, sus padres, su hermana Valentina con el nuevo novio, y el primo Pablo con su esposa también. Nunca han estado en Playa Dorada y querían conocerla. 8 personas en mi casa, sin una invitación adecuada, sin una consulta previa sobre si sería conveniente. 8 personas invadiendo mi espacio, mi paz, mi santuario. Respiré profundo antes de responder. «Hijo, la casa no tiene estructura para tanta gente. Son solo 3 dormitorios. No tengo suficiente comida almacenada. Necesitaría organizarme». Fue cuando me interrumpió con aquella frase que quedaría grabada para siempre en mi memoria. «Mamá, estoy llegando a la casa de playa con mi esposa y más la familia de ella. Si no te gusta, ve a nadar al mar». El tono era de quien daba una orden a una subordinada, no de un hijo hablando con su madre. Era arrogante, presuntuoso, irrespetuoso en todos los niveles posibles. En aquel momento sentí algo quebrarse dentro de mí. No era solo rabia, era la ruptura final de una ilusión que había nutrido durante años, la de que mi hijo me veía como una persona completa, con deseos y necesidades propias, y no como un recurso a su disposición. Un silencio pesado se instaló en la llamada. Él esperaba mi habitual concordancia, mi rendición, mi «está bien, hijo, prepararé todo». Pero esta vez algo diferente ocurrió. Miré por la ventana de la cocina y vi el mar vasto y poderoso, con sus olas rompiendo en la playa. El mar que respeta y es respetado. El mar que da vida, pero también impone límites. Y en ese momento decidí que era hora de imponer los míos. «Está bien, hijo,
Me iré a una posada entonces, respondí con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Simón quedó en silencio por unos segundos, claramente sorprendido por mi rápida concordancia. Esperaba resistencia, tal vez incluso una discusión que le daría la oportunidad de hacerme sentir culpable por dificultar sus planes. ¿En serio? ¿No te vas a enfadar? No, hijo, es tu casa también, contesté, sintiendo una extraña sensación de liberación al pronunciar aquella mentira. Era la primera vez en décadas que conscientemente engañaba a mi hijo, pero algo dentro de mí sabía que era necesario. Tan pronto como colgué, permanecí inmóvil por algunos minutos, mirando hacia el mar a través de la ventana de la cocina. Las olas rompían en la playa con su cadencia constante, indiferentes a los pequeños dramas humanos. Fue allí, observando ese ritmo eterno, que la idea comenzó a formarse. No sería una simple retirada pasiva, una rendición silenciosa, como tantas otras que protagonicé a lo largo de la vida. Sería una lección, elaborada, precisa e inolvidable. Durante años fui la madre perfecta, la que siempre cede, la que nunca pone límites, la que está disponible a cualquier hora para cualquier necesidad de su hijo. Simón creció viendo a su madre siempre corriendo, siempre ocupada, siempre con solo un informe más para terminar, hijo. Intenté compensar la ausencia con regalos caros, colegios de élite, viajes internacionales en vacaciones. Material y educacionalmente, Simón tuvo absolutamente todo. Lo que él no tuvo, me doy cuenta ahora, fueron límites. Por culpa o compensación, cedía a todos sus caprichos. Cuando fue expulsado del primer colegio privado por intimidar a compañeros más débiles, conseguí otro, mejor aún, y convencí a la dirección para omitir el incidente de su expediente. Cuando chocó el coche que recibió a los 18 años, compré otro al día siguiente. Cuando abandonó 3 carreras universitarias seguidas, financié intentos en universidades cada vez más caras. «Estás creando un monstruo», me advirtió Ernesto una vez, después de pagar una deuda de juego que Simón acumuló a los 22 años. «Necesita enfrentar consecuencias, Beatriz». Pero no escuché. Seguí siendo la madre salvadora, la profesora exitosa que podía resolverlo todo con dinero e influencia. En mi cabeza, era la forma de compensar mi ausencia, de probar mi amor. En realidad, estaba sembrando semillas de prepotencia que ahora cosechaba como frutos amargos. A los 28 años, Simón finalmente se graduó en administración y a través de contactos míos consiguió un empleo en una multinacional. Debo reconocer que una vez empleado, se reveló competente. El problema nunca fue su capacidad intelectual. Simón es brillante cuando quiere, sino su carácter, su encanto superficial e inteligencia aguda enmascaraban una profunda incapacidad para considerar las necesidades de los demás. Fue en esa época que conoció a Marcela en un evento corporativo. Ella ya era una influencer digital en ascenso, con 100,000 seguidores, y vio en Simón al compañero perfecto para su imagen cuidadosamente cultivada de éxito y sofisticación. La boda, 2 años después, fue un espectáculo para sus redes sociales. 300 invitados en un castillo alquilado, 6 damas de honor, un vestido importado que costó más que un pequeño apartamento. Pagué la mitad de la fiesta, claro. La familia de Marcela entró en mi vida como un huracán. Roberto Quinteros, su padre, es un empresario inmobiliario con un gusto por coches importados y relojes caros que no coincide con sus negocios siempre al borde de la quiebra. Lucía, su madre, vive en función de las apariencias, cabello siempre impecable, bolsos de marca, almuerzos en restaurantes caros donde hace cuestión de ser vista. Valentina, la hermana menor, parece tener como única ocupación en la vida cambiar de novios y gastar el dinero de sus padres. Desde el principio, los Quinteros me trataban con una cordialidad superficial que apenas disimulaba lo que realmente pensaban. Yo era la suegra anticuada, la profesora aburrida, que no entendía el mundo moderno de ellos. En las cenas familiares, que se volvieron cada vez más raras, Lucía sutilmente criticaba mi cabello canoso. «Existe una coloración maravillosa para tu tono de piel, Beatriz. Mi ropa cómoda. Un estilista personal haría milagros por ti. Hasta mi casa, tan tradicional». Cuando Ernesto partió,
Víctima de un infarto fulminante mientras nadaba en la piscina del edificio, mi mundo se desmoronó. Pasamos la vida planeando una jubilación tranquila que nunca llegó para él. A los 62 años, viuda y sola, me vi en un apartamento demasiado grande, con demasiados recuerdos y muy poco propósito. Simón y Marcela aparecían esporádicamente, siempre con prisa, frecuentemente para pedir algo, desde el préstamo del apartamento para una sesión de fotos que dejó marcas en mi sofá antiguo, hasta dinero para una inversión imperdible, que nunca dio rendimientos ni fue devuelta. Fue en ese contexto que Luisa, mi amiga de infancia, me invitó a pasar una semana en Playa Dorada. Aquel viaje fue como respirar por primera vez después de años sofocando. El mar vasto e imponente me dio una perspectiva que había perdido en medio del dolor y la rutina vacía. En la orilla, con los pies en la arena y el viento en la cara, tomé la decisión. Vendería el apartamento en la ciudad y compraría una casa frente al mar, recomenzaría. La Casa del Horizonte no fue una compra impulsiva. Investigué durante meses, visité decenas de propiedades, hice hojas de cálculo comparativas. Los viejos hábitos de profesora mueren despacio. Cuando la encontré, supe inmediatamente que era el lugar. Construida en la suave pendiente de una colina, con vista panorámica a Playa Dorada, tenía el tamaño perfecto, ni demasiado grande para sentirme perdida, ni demasiado pequeña para sentirme confinada. 3 dormitorios confortables, uno para mí, otro para eventuales visitas y un tercero que transformé en escritorio, taller para los proyectos de pintura que siempre postergué. Una cocina amplia donde redescubrí el placer de cocinar sin prisa, una sala de estar con ventanas del suelo al techo que enmarcaban el mar como una pintura viva, y la pieza de resistencia, la terraza, amplia, parcialmente cubierta, con una hamaca, un sillón de mimbre y espacio para las plantas que pronto se convirtieron en mis compañeras silenciosas. «Estás tirando dinero, mamá», fue la reacción inmediata de Simón cuando le conté sobre la compra. Las propiedades de playa se devalúan, el mantenimiento es una pesadilla con la brisa salada y te vas a quedar aislada. ¿Qué pasará si tienes una emergencia médica allá? No mencioné que ya había investigado hospitales en la región, contratado un plan de salud con cobertura local y hecho amistad con un médico jubilado que vivía a 3 casas de la mía. Simón no estaba realmente preocupado por mi salud, estaba preocupado por la inconveniencia que mi mudanza representaba para él. La adaptación a la vida costera fue más fácil de lo que imaginé. Encontré una rutina que me llenaba: despertar con el amanecer, caminar en la playa mientras la arena aún estaba fresca, nadar un poco cuando el mar estaba calmo, desayunar en la terraza observando los barcos de pesca, regresando con la captura fresca. Esteban Morales entró en mi vida casi por accidente. Su barco, Esperanza, encalló cerca de mi casa durante una tormenta inesperada. Ofrecí refugio mientras la lluvia no pasaba. A los 70 años, con la piel curtida por el sol y ojos de un azul tan intenso como el mar que navegaba desde niño, Esteban tenía una sabiduría natural que venía de décadas observando las mareas, el cielo y los peces. «Usted no parece una profesora de ciudad», comentó en aquel primer encuentro, mientras tomábamos café en mi terraza, observando la tormenta que ahora se alejaba. «Tiene aire de quien nació mirando al mar». Sonreí con el elogio inesperado. «Quizás en otra vida. En esta, pasé más tiempo mirando hojas de cálculo y libros de economía». Esteban se convirtió en mi guía informal para la vida frente al mar. Me enseñó a identificar cuándo el mar estaba peligroso por los patrones de las olas, a reconocer los peces más sabrosos en el mercado local, a prever cambios en el tiempo por las nubes y por el comportamiento de las gaviotas. A cambio, lo ayudé con el papeleo para regularizar su barco y a organizar las finanzas de su pequeña operación de pesca. Luisa Olivera, el ama de llaves que contraté por recomendación de mi amiga homónima, complementó mi iniciación a la vida costera. Una mujer fuerte de 63 años, viuda como yo, con un pragmatismo refrescante y un conocimiento enciclopédico sobre plantas resistentes a la brisa marina. «Doña Beatriz, ¿quiere esos cojines de seda en la terraza? En una semana la brisa marina los dejará con olor a pescado podrido», dijo el primer día, sin rodeos. Su honestidad directa
era un contraste bienvenido tras décadas navegando las aguas turbulentas de la política académica. Los meses fueron pasando y por primera vez en muchos años sentí que estaba realmente viviendo, no solo existiendo. Descubrí nuevos talentos, la pintura en acuarela, que practicaba intentando capturar los tonos cambiantes del mar, la jardinería adaptada al clima costero, la paciencia para observar aves marinas durante horas. No digo que no hubiera momentos de soledad, existían, noches en que la vastedad del océano parecía reflejar el vacío que Ernesto dejó, pero era una soledad diferente de la que sentí en la ciudad. No era el aislamiento opresivo de un apartamento lleno de recuerdos, sino un espacio abierto donde el dolor podía respirar y, gradualmente, transformarse en una añoranza más suave. Simón y Marcela vinieron a visitar apenas una vez en esos primeros 8 meses. Fue un domingo. Llegaron al mediodía y partieron antes del atardecer. Ni siquiera una noche se quedaron. Marcela pasó todo el tiempo en el celular, quejándose de la cobertura de internet precaria y haciendo muecas por la arena que inevitablemente entraba en la casa. No importaba cuánto barriera. Mamá, ¿no piensas reformar esto? Poner aire acondicionado en todos los dormitorios, modernizar la cocina. Quedaría óptimo para alquiler de temporada, sugirió Simón, como si mi casa fuera una inversión a la espera de valorización, no mi hogar cuidadosamente elegido. Me gusta exactamente como está, respondí simplemente. El ventilador de techo es más que suficiente con la brisa del mar y prefiero oír las olas por la noche que el zumbido del aire acondicionado. La verdad, no dicha era que no quería nada que incentivara visitas más largas de ellos. Me di cuenta, con una claridad que solo la distancia proporciona, cómo me sentía agotada después de cada interacción con mi hijo y su esposa, como si estuvieran siempre tomando mi energía, mi espacio, mi paz, sin nunca realmente dar nada a cambio. Cuando partieron aquella tarde, me senté en la terraza con una copa de vino, observando el atardecer incendiar el horizonte en tonos de naranja y púrpura. Reflexioné sobre cómo nuestra relación se había transformado a lo largo de los años. En qué momento exacto mi niño dulce, que lloraba cuando encontraba pájaros heridos e insistía en intentar salvarlos, se había convertido en este hombre calculador que medía todas las relaciones por el valor utilitario que podían tener. Tal vez la culpa fuera parcialmente mía. Tal vez, al intentar evitarle todas las dificultades, al resolver todos sus problemas, al nunca exigir responsabilidad por sus propios actos, había inadvertidamente creado a alguien incapaz de ver más allá de sus propias necesidades inmediatas. La vida en la Casa del Horizonte siguió su curso tranquilo por 4 meses más. Hice nuevos amigos en el pequeño núcleo de residentes permanentes de Playa Dorada. Una pareja de profesores universitarios jubilados, una escritora que buscaba inspiración en el mar, un médico que cambió el estrés del hospital por una clínica comunitaria local. Comencé a participar en un grupo de conservación ambiental que se reunía mensualmente para limpiar la playa y monitorear nidos de tortugas marinas. Esteban se volvía cada vez más presente en mi vida. Comenzamos con conversaciones casuales cuando pasaba en barco y saludaba con la mano. Evolucionamos a cafés en la terraza, después almuerzos los domingos y finalmente cenas a la luz de las velas donde compartíamos historias de nuestras vidas pasadas. Había algo creciendo entre nosotros, no la pasión arrebatadora de la juventud, sino una conexión madura, confortable, basada en respeto mutuo y genuino placer en la compañía del otro. En una noche particularmente estrellada, sentados en la arena con una botella de vino compartida entre nosotros, Esteban tomó mi mano entre las suyas, encallecidas por décadas de redes y cuerdas, pero sorprendentemente gentiles. Beatriz, no soy hombre de muchas palabras. Pasé la vida conversando más con el mar que con gente, pero quiero que sepas que nunca pensé que encontraría a alguien como tú a esta altura de la vida. Sentí un calor subir por el rostro que nada tenía que ver con el vino. Ni yo, Esteban. Pensé que esa parte de mi vida había terminado cuando Ernesto partió. El mar nos enseña que nada realmente termina, filosofó él, mirando hacia el horizonte donde las estrellas parecían sumergirse en el océano. Solo se transforma, cambia de forma, encuentra nuevos caminos. Fue nuestro primer beso, bajo las estrellas, con el sonido de las olas como música de fondo.
A los 67 años, sentí mariposas en el estómago como una adolescente. La vida parecía finalmente encontrar un nuevo equilibrio, una serenidad que nunca aún había experimentado, hasta aquel fatídico viernes que lo cambió todo. El sol de abril ya estaba alto cuando mi celular sonó. Vi el nombre de Simón en la pantalla y atendí con una mezcla de sorpresa y aprensión. Él raramente llamaba. Prefería mensajes rápidos que podían ser respondidos o ignorados según su conveniencia. «Hola, hijo. Qué sorpresa tan agradable. Mamá, ¿todo bien? Estoy llamando para avisarte que vamos a la casa de playa mañana temprano». Sentí un frío en el estómago. ¿Vamos? ¿Quién exactamente? Hubo una pausa, como si estuviera contando mentalmente o decidiendo si debía o no darme la información completa. Yo, Marcela, sus padres, la hermana Valentina con el nuevo novio, y el primo Pablo con la esposa también. Nunca han estado en Playa Dorada y querían conocerla. 8 personas. 8 personas en mi casa, sin una invitación adecuada, sin siquiera preguntar si sería conveniente. 8 personas invadiendo mi espacio, mi paz, mi santuario cuidadosamente construido. Respiré profundo antes de responder. Hijo, la casa no tiene estructura para tanta gente. Son solo 3 dormitorios. No tengo comida suficiente almacenada. Necesitaría organizarme. Fue cuando me interrumpió con aquella frase que quedaría grabada para siempre en mi memoria. Mamá, estoy llegando a la casa de playa con mi esposa y más la familia de ella. Si no te gusta, ve a nadar al mar. Respiré profundo y respondí con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Está bien, hijo. Me iré a una posada entonces. Simón quedó en silencio por algunos segundos, claramente sorprendido por mi rápida concordancia. Él esperaba resistencia, tal vez incluso una discusión que le daría la oportunidad de hacerme sentir culpable por dificultar sus planes. ¿En serio? ¿No te vas a enfadar? No, hijo, es tu casa también, respondí, sintiendo una extraña sensación de liberación al pronunciar aquella mentira. Así que colgué y una extraña determinación se apoderó de mí. Mirando hacia el mar a través de la ventana, donde las olas rompían con su ritmo constante, indiferentes a los pequeños dramas humanos, tuve una revelación. Era hora de tomar el control, de establecer límites, de enseñar una lección que ninguno de ellos olvidaría jamás. Tomé el teléfono y marqué el número de Luisa Olivera, mi ama de llaves y confidente. «Luisa, necesito tu ayuda para algo inusual», dije cuando atendió. «¿Puedes venir ahora? Es urgente». Su respuesta fue inmediata. «Claro, doña Beatriz. Llego en 20 minutos». Enseguida llamé a Esteban. «¿Todavía tienes ese perro grande que encontraste abandonado en la playa el mes pasado?» «¿Trueno?» «Sí. Estoy intentando encontrarle un hogar, pero es difícil. Es un buen perro, pero tiene demasiada energía para un viejo pescador como yo. ¿Puedes traerlo aquí? Ahora, y quédate para un café. Necesito hablar contigo de algo serio». Esteban debe haber notado algo diferente en mi voz, pues no hizo preguntas. «Voy para allá, Beatriz». Mientras esperaba, caminé por la casa que había transformado en mi santuario durante los últimos meses. Cada rincón había sido cuidadosamente arreglado para mi comodidad y paz. Los libros que siempre quise leer y nunca tuve tiempo, dispuestos en estanterías hechas a medida, las acuarelas que comencé a pintar, enmarcadas con simplicidad, las conchas y piedras interesantes que coleccionaba en mis caminatas matutinas, organizadas en pequeñas instalaciones naturales. Ahora todo sería invadido por personas que no tenían el menor respeto por lo que aquel espacio significaba para mí. Personas que veían mi casa como un resort gratuito frente al mar y a mí como un inconveniente fácilmente evitable. Luisa llegó primero, con su manera directa y observadora. Bastó una mirada a mi rostro y preguntó: «¿Qué pasó, doña Beatriz? Tiene esa expresión que mi madre llamaba de tormenta acercándose». Le ofrecí un café y le conté sobre la llamada de Simón, repitiendo palabra por palabra la frase final que me había cortado como una navaja. «Si no te gusta, ve a nadar al mar». Luisa sacudió la cabeza, indignada. «¿Y el señor su hijo piensa que la casa de usted es qué? ¿Una colonia de vacaciones?» «Aparentemente sí. ¿Y sabes qué es lo peor, Luisa? No es la primera vez. Es apenas la más descarada entre tantas otras invasiones sutiles a lo largo de los años». El timbre sonó. Era Esteban con trueno,
un labrador negro enorme y agitado que inmediatamente comenzó a explorar la casa, olisqueando cada rincón con entusiasmo. «Disculpa el desorden», dijo Esteban, intentando controlar al animal. «Todavía no te ha aprendido buenos modales. De hecho, es perfecto», respondí con una sonrisa que debe haber parecido enigmática. «Siéntense, ustedes dos. Tengo una propuesta inusual. Serví café para todos en la terraza, incluyendo un platito con agua para Trueno, que después de explorar la casa se había acomodado a los pies de Esteban, jadeante y satisfecho. El mar estaba particularmente azul aquella mañana, casi como si supiera que sería cómplice de lo que estábamos a punto de planear. Mi hijo viene mañana con su esposa y 6 personas más de la familia de ella, sin invitación, sin consideración por mi espacio o mi voluntad. Cuando mencioné que la casa no tenía estructura para tanta gente, simplemente dijo que si no me gustaba, era solo ir a nadar al mar. Esteban frunció el ceño, sus ojos azules endureciéndose. «Eso es una falta de respeto, Beatriz. No se trata así a la propia madre». «Exactamente. Y después de décadas siendo la madre comprensiva, la madre que siempre cede, la madre que nunca impone límites, decidí que es hora de una lección». Luisa sonrió, un brillo travieso en sus ojos oscuros. «Me está gustando el tono de esta conversación, doña Beatriz. ¿Qué está planeando?». Tomé un sorbo de café antes de responder, organizando las ideas que bullían en mi mente. «Quiero que experimenten exactamente lo que intentaron imponerme, la sensación de tener su espacio invadido y faltado al respeto, pero con un toque especial de vida marina». Y así, en aquella terraza soleada, con el sonido de las olas de fondo y la brisa salada acariciando nuestros rostros, elaboramos un plan que pasaría a la historia familiar como el gran desastre de Playa Dorada, aunque, para mí, siempre sería la gran lección. El plan era simple en su concepción, pero elaborado en su ejecución. Comenzaríamos transformando mi inmaculada casa del horizonte en una versión exagerada y desagradable de experiencia playera. «Primero necesitamos arena», expliqué. «No solo un poco de arena que naturalmente entra con los pies, sino arena en todos los lugares, en las sábanas, dentro de los armarios, en los cajones de cubiertos, en cada rincón posible». Esteban asintió pensativo. «Puedo traer varios sacos de arena de la playa norte. Aquella tiene un tono más oscuro, granos más gruesos. Es particularmente difícil de limpiar». «Perfecto. Y Trueno aquí», señalé al enorme labrador que ahora descansaba somnoliento. «Será nuestro invitado especial. Vamos a dejarlo correr libremente por la casa después de un buen día de juegos, en la arena mojada y en el lodo cerca del manglar». Luisa rió, entrando completamente en el espíritu de la venganza. «Doña Beatriz, conozco unas algas que los pescadores llaman viudas apestosas. Cuando se secan, sueltan un olor que no hay quien aguante. Podemos esparcir algunas estratégicamente por la casa. Y yo puedo traer algunas conchas con restos de crustáceos», añadió Esteban, ahora totalmente involucrado. «Aquellas que, después de algunos días al sol, liberan un aroma especial». Mis ojos brillaban con cada nueva sugerencia. Era como si años de frustraciones contenidas estuvieran finalmente encontrando una válvula de escape creativa. «Y vamos a desconectar el sistema de agua caliente y el aire acondicionado del dormitorio principal. Debería dejar una nota», sugirió Luisa, siempre práctica. «Algo que deje clara la lección, pero sin parecer rencoroso». «Sí, tienes razón. Necesitas ser educativo», pensé por un momento. «¿Qué tal una nota diciendo: disfruten la experiencia playera completa? Limpieza profesional disponible por solo 6,000 pesos. De lo contrario, sugiero que ustedes vayan a nadar al mar. Con cariño, Beatriz». Esteban soltó una carcajada tan sincera que Trueno se asustó y comenzó a ladrar. «Es perfecto. Usa sus propias palabras contra él». Pasamos las horas siguientes refinando cada detalle del plan. Luisa sugirió que vaciáramos la nevera de todo lo comestible, sustituyéndolo por botellas de agua salada etiquetadas como Mar de Playa Dorada, edición especial, y algunos pescados crudos cuidadosamente posicionados para mirar a quien abriera la puerta. Esteban se encargaría de desactivar sutilmente el sistema de agua caliente, de modo que pareciera estar funcionando normalmente, hasta que alguien tomara una ducha y fuera sorprendido por un chorro de agua helada. «¿Y la piscina?», preguntó él.
recordando la pequeña piscina de borde infinito que era uno de los lujos de la casa. Una sonrisa maliciosa se formó en mi rostro. Tengo planes especiales para ella. Vamos a añadir una mezcla de algas y un poco de ese colorante natural que los pescadores usan para teñir redes. Nada tóxico, claro, solo lo suficiente para transformar el agua cristalina en algo menos invitador. Luisa planteó una cuestión importante. ¿Y si deciden limpiarlo todo, doña Beatriz? El señor Simón podría contratar un equipo de limpieza de emergencia. Esteban sacudió la cabeza, conocedor de las dinámicas locales. Imposible. Este fin de semana comienza el Festival de Frutos del Mar. Todos los servicios están comprometidos. Además, añadí, tengo otra idea. Luisa, conoces prácticamente a todos en Playa Dorada. Puedes correr la voz para que los dueños de posadas y hoteles, en caso de que un grupo específico intente hacer reservas de última hora, digan que están completos. Ella sonrió, comprendiendo inmediatamente. Considérelo hecho, doña Beatriz. Nadie va a acoger a ese grupo, puede apostarlo. Mientras discutíamos los detalles finales, Trueno, que había estado explorando la terraza, regresó con las patas embarradas y saltó alegremente sobre mi sofá blanco, dejando marcas perfectas de sus enormes patas. En vez de irritarme, reí fuerte. Mira nada más, ya está entrando en el espíritu de la cosa. Esteban parecía un poco avergonzado. Disculpa por eso, Beatriz. Puedo limpiarlo. Ni lo pienses. Es un ensayo perfecto para mañana. De hecho, quiero que traigas a Trueno bien temprano, después de una larga caminata en la playa más lodosa que encuentres. Pasé el resto de aquel día en una actividad frenética, pero extrañamente satisfactoria. Cada paso del plan era ejecutado con precisión quirúrgica. Esteban trajo 6 sacos de arena gruesa de la playa norte, que esparcimos estratégicamente por toda la casa, con atención especial a las sábanas y toallas. Luisa recolectó las prometidas algas viudas y las dispuso en lugares estratégicos, inclusive dentro del aire acondicionado central, garantizando que sus esporas serían distribuidas por toda la casa en cuanto el sistema fuera encendido. Trabajamos hasta el anochecer, transformando mi paraíso personal en una caricatura grotesca de casa de playa. Cuando terminamos, miré alrededor con una mezcla de horror y satisfacción. La sala, antes impecable, ahora parecía haber sido golpeada por un pequeño tsunami. Arena cubría cada superficie horizontal. Las marcas de patas de Trueno decoraban sofás, alfombras e incluso algunas paredes. Algas se secaban estratégicamente cerca de las entradas de aire. Y un olor peculiar, entre brisa marina y algo indefiniblemente orgánico, llenaba el ambiente. Es perfecto, declaré, contemplando nuestro trabajo. Absolutamente perfecto. Esteban verificó su reloj. Se está haciendo tarde. ¿Qué pretende hacer ahora, Beatriz? ¿Va a algún hotel? Sacudí la cabeza. No, tengo otro plan. Mi amigo Tomás tiene una casa en la isla de los pescadores. Ya hablé con él. Me quedaré allí algunos días. Está lo suficientemente aislada para tener paz, pero lo suficientemente cerca para observar los acontecimientos. ¿Isla de los pescadores? Esteban levantó las cejas. Solo se llega allí en barco. Exactamente. Cuento contigo para llevarme mañana bien temprano, antes de que Simón y su comitiva lleguen. Luisa, siempre práctica, ya había separado una pequeña maleta con ropas y artículos esenciales que no habían sido contaminados por nuestra operación. Va a necesitar esto. Separé sus medicamentos, documentos y algunas mudas de ropa. Agradecí a ambos profundamente, no solo por la ayuda práctica, sino por la complicidad, por el apoyo moral en una decisión que muchos considerarían extrema o infantil. Pero ellos entendían lo que tal vez solo personas que han vivido lo suficiente pueden comprender, que hay momentos en la vida en que una línea necesita ser trazada, un límite establecido, incluso de forma dramática. Solo falta una cosa, recordé mientras nos preparábamos para salir. Tomé papel y pluma y redacté cuidadosamente la nota que sería el punto central de nuestra pequeña producción. Querido hijo y familia, disfruten la experiencia playera completa. Como vinieron a disfrutar la playa sin importarles mis sentimientos, me pareció justo proporcionarles la verdadera vivencia costera, con todo lo bueno y lo malo. Si no aprecian la arena en las sábanas o los recuerdos que Trueno dejó por el camino,
La limpieza profesional está disponible por solo 6,000 pesos. El número está abajo. O claro, siempre pueden simplemente ir a nadar al mar. Con cariño, mamá. PD. Estaré incomunicada por algunos días en un retiro espiritual. Debajo, escribí el número de celular de Luisa, que atendería fingiendo ser de la empresa Limpieza Marina Express. Coloqué la nota en un sobre y lo dejé estratégicamente posicionado en la mesa de centro de la sala, entre dos huellas de lodo aún frescas de trueno. Esteban y yo hicimos una última inspección a la casa, asegurándonos de que cada elemento de nuestra experiencia playera intensificada estuviera perfecto. La piscina, antes de un azul cristalino invitador, ahora exhibía un tono verde amarronado que recordaba vagamente a un manglar en descomposición. Los armarios de la cocina, antes organizados con precisión militar, ahora contenían solo algunos paquetes de galletas saladas cubiertas de arena y latas de atún con fechas de caducidad sospechosas. «Es arte», declaró Esteban, contemplando nuestro trabajo con una mirada apreciativa. Una instalación contemporánea sobre invasión de espacios y consecuencias naturales. Reí con su definición sofisticada. O simplemente una buena lección sobre respeto. Dejamos la casa alrededor de las 9 de la noche, con Luisa prometiendo regresar a la mañana siguiente para observar discretamente la llegada de la comitiva real, como habíamos apodado al grupo de Simón. Esteban llevó a Trueno de vuelta a su casa, con instrucciones para traerlo nuevamente bien temprano, después de una larga sesión de juegos en la playa más lodosa de la región. Pasé la noche en casa de Luisa, mi amiga de infancia que vivía cerca. Dormí sorprendentemente bien, con una sensación de paz que no experimentaba hacía tiempo. Era como si un peso hubiera sido quitado de mis hombros, el peso de décadas siendo la persona comprensiva, la que cede, la que acepta ser faltada al respeto para mantener la paz. A la mañana siguiente, Esteban llegó puntualmente a las 6 con su barco, el Esperanza. Trueno ya había cumplido su misión final, una última carrera por la casa después de un chapuzón estratégico en un charco particularmente lodoso cerca del manglar. «¿Está lista para la gran fuga, doña Beatriz?», preguntó Esteban con una sonrisa cómplice, extendiendo la mano para ayudarme a subir al barco. «Más que lista», respondí, sintiendo el sol de la mañana calentar mi rostro mientras el Esperanza se alejaba de la playa. «Para la aventura y para la justicia». Mientras navegábamos hacia la isla de los pescadores, miré hacia atrás una última vez. La casa del horizonte, mi refugio de paz que había sido temporalmente transformado en una trampa de arena y olores marinos, resplandecía dorada bajo el sol de la mañana. En pocas horas, Simón y su comitiva llegarían, esperando un fin de semana de lujo frente al mar a mis expensas, y encontrarían, bueno, una lección que jamás olvidarían. El barco cortaba las aguas calmas de la bahía, y con cada metro que nos alejábamos de la costa, sentía mi corazón más ligero. A los 67 años, estaba finalmente aprendiendo a establecer límites, a exigir respeto, y si para eso fuera necesario un poco de arena estratégicamente posicionada y un labrador entusiasta con patas lodosas, que así fuera. La vida, como el mar, a veces necesita una pequeña tormenta para restaurar su equilibrio natural. La isla de los pescadores era exactamente lo que necesitaba, un pequeño refugio a solo 20 minutos en barco de la costa de Playa Dorada, aislado lo suficiente para garantizar tranquilidad, pero cercano como para seguir los acontecimientos de mi pequeña operación especial. La casa de Tomás Santillán, mi amigo abogado jubilado, era una construcción rústica de 2 pisos, con una terraza que daba al mar y una vista privilegiada de la costa. «Bienvenida a mi escondite», dijo Tomás, un señor elegante de 73 años que había sido mi consejero jurídico durante mis años en la universidad. «Pocas personas saben que tengo este lugar. Es donde vengo cuando necesito escapar de todo y de todos. Gracias por acogerme en esta situación inusual», respondí mientras él me ayudaba con la pequeña maleta. «¿Inusual? Beatriz, en 30 años de amistad, esta es la cosa más divertida que has hecho jamás». Rió, sus ojos pequeños desapareciendo entre las arrugas de expresión. «Siempre fuiste tan contenida, tan responsable. Estoy encantado de ver ese lado rebelde finalmente emerger». La casa era simple pero confortable.
muebles de madera oscura, algunas piezas antiguas que Tomás coleccionaba y ventanas amplias que dejaban circular libremente la brisa marina. En el segundo piso había un pequeño estudio con un telescopio apuntando hacia la costa. «Regalo de cumpleaños que me di a mí mismo», explicó él notando mi interés. «Por la noche lo uso para observar estrellas. Durante el día, bueno, digamos que me mantengo informado sobre el movimiento en la playa». Reí con la confesión de voyeurismo inocente. «Hoy será tu día de suerte entonces. Tendremos todo un espectáculo para observar». Tomás me ofreció café mientras Esteban amarraba el barco en el pequeño muelle de la isla. Luego, los tres nos reunimos en la terraza para los ajustes finales del plan. «Luisa acaba de enviar mensaje», informé, revisando mi celular. «El escenario está listo para la recepción. Trueno hizo un trabajo especialmente entusiasta en la suite principal. Aparentemente encontró una almohada particularmente cómoda y decidió que sería su nueva cama». Esteban sonrió, orgulloso de su compañero canino. Tiene un talento natural para el caos organizado. Tomás, que había sido puesto al tanto de todos los detalles durante nuestra conversación telefónica de la noche anterior, frotó sus manos con satisfacción. «¿Y a qué hora debemos esperar la llegada de los ilustres invitados?» Simón mencionó que saldrían temprano de la capital, así que imagino que alrededor del mediodía, quizás un poco antes, considerando el tráfico del sábado. Miré el reloj, eran apenas las 8:30. Aún tenemos algunas horas hasta que comience el espectáculo. Tomás nos guió al estudio en el piso superior, donde su telescopio ofrecía una vista perfecta del camino de acceso a Playa Dorada y, con un pequeño ajuste, incluso de la entrada de mi casa. Compré este telescopio náutico cuando me jubilé. Es lo suficientemente potente para identificar embarcaciones a kilómetros de distancia, explicó ajustando el enfoque. O en este caso, para observar a una familia de urbanitas enfrentando lo que tú cariñosamente llamaste experiencia playera intensificada. Mientras esperábamos, Esteban compartió historias del mar, tormentas que enfrentó, criaturas extrañas que pescó y la sabiduría que acumuló observando mareas y estrellas durante décadas. Tomás, por su parte, relataba casos curiosos de su carrera jurídica, especialmente aquellos que involucraban disputas familiares absurdas. «Sabes, Beatriz, en 40 años como abogado, vi a familias pelearse por herencias insignificantes, por un plato de porcelana, por una silla vieja», comentó. «Pero lo que estamos a punto de presenciar es algo nuevo incluso para mí, un hijo que va a encontrar literalmente lo que buscó». Alrededor de las 10:30, Luisa llamó. Su tono era de pura excitación. «Doña Beatriz, acabo de recibir un mensaje de Juan del Portón. 3 coches acaban de entrar al condominio. Un BMW negro al frente, seguido por una camioneta y una Land Rover. Es la comitiva real llegando». Corrí hacia el telescopio, ajustándolo rápidamente en dirección a la entrada de Playa Dorada. Tomás y Esteban se posicionaron a mi lado, ansiosos. «Veo los coches», exclamé enfocando mejor. «Están parando frente a la casa ahora». La imagen en el telescopio era sorprendentemente nítida. El BMW negro de Simón se estacionó primero, seguido por los otros 2 vehículos. Del coche de mi hijo descendieron él y Marcela, ella usando un vestido blanco vaporoso completamente inadecuado para la playa, con un sombrero de paja enorme y gafas oscuras que ocupaban la mitad de su rostro. Típico atuendo playero de quien solo conoce la playa por los filtros de Instagram. De la camioneta salieron los padres de Marcela, Roberto y Lucía Quinteros. Él, con bermudas de marca y camisa social de manga corta, abotonada hasta el cuello. Ella, con un conjunto de pantalón y blusa que parecían haber salido directamente de una revista, cabello impecablemente arreglado, que ciertamente no resistiría la brisa marina por más de 5 minutos. Del Land Rover desembarcaron Valentina, la hermana de Marcela, su nuevo novio Gabriel, un hombre musculoso con camiseta tan ajustada que parecía pintada, y el primo Pablo con su esposa Ana, ambos vestidos como si estuvieran yendo a un resort 5 estrellas, no a una casa de playa. «Mira esa cantidad de maletas», comentó Esteban, que ahora se turnaba conmigo en el telescopio. «Parece que vinieron para un mes, no para un fin de semana. De hecho, el grupo descargaba una cantidad absurda de equipaje, maletas de marca, bolsas térmicas que probablemente contenían bebidas caras, equipos electrónicos
e incluso un dron que Pablo sacó orgullosamente del maletero. Probablemente para hacer videos para las redes sociales de Marcela, expliqué. No pierde una oportunidad de mostrar cuán exclusiva es su vida. Observamos mientras Simón usaba la llave para abrir la puerta principal. Vi cuando se volvió hacia el grupo con una sonrisa confiada, claramente preparándose para hacer los honores de la casa que ni siquiera era suya. El grupo se acercó, con Marcela dando pequeños saltitos para evitar que su sandalia cara se hundiera en la arena del camino. Y entonces, el momento por el que habíamos esperado, la puerta se abrió. Incluso a distancia, a través del telescopio, pude ver el exacto momento en que la sonrisa confiada de Simón se transformó en pura perplejidad. Quedó paralizado en la entrada, bloqueando la vista de los demás, que se amontonaban detrás de él intentando entender qué estaba pasando. «Ah, cómo me gustaría oír lo que están diciendo», lamentó Tomás. Como atendiendo a su deseo, mi celular sonó. Era Luisa, que se había posicionado estratégicamente cerca de la casa, fingiendo trabajar en el jardín de la propiedad vecina. «Doña Beatriz, debería ver esto». Su voz apenas contenía la risa. Cuando el señor Simón abrió la puerta, ese perrazo negro vino corriendo y saltó directo sobre su mujer. Ensució todo su vestido blanco con las patas llenas de lodo. Está gritando como si la estuviera atacando un oso. Puse el celular en altavoz para que Esteban y Tomás pudieran compartir aquel momento glorioso. A través del telescopio, vi la escena desenvolverse, Marcela dando saltitos histéricos mientras intentaba alejar a Trueno, que aparentemente había decidido que ella era su nueva mejor amiga. El vestido blanco impecable ahora exhibía marcas de patas en lugares estratégicos. Simón intentaba controlar al perro mientras los demás permanecían a una distancia segura, claramente horrorizados. El señor Roberto acaba de pisar algo en el suelo de la terraza y resbaló, continuó Luisa, apenas logrando hablar entre risas. Está sentado en el suelo con una cara. Doña Beatriz, su cara no tiene precio. Por el telescopio, vi al siempre arrogante padre de Marcela sentado torpemente en el piso de la terraza, el rostro rojo de rabia o vergüenza, probablemente ambos. Lucía corrió en su auxilio, solo para pisar otra sorpresa dejada por Trueno, arruinando sus zapatos importados. Y ahora el señor Simón encontró la nota, reportó Luisa. La está leyendo en voz alta. Su expresión parece que vio un fantasma. De hecho, a través del telescopio, vi a mi hijo sosteniendo el sobre abierto, su rostro pasando por una secuencia impresionante de emociones: shock, confusión, comprensión y finalmente, furia. Mostró la nota a Marcela, que la arrancó de sus manos y la leyó para sí misma, su rostro contorsionándose en una mueca de pura indignación. La señora influencer acaba de gritar algo como «Tu madre enloqueció» y está intentando llamar hasta a alguien por celular, informó Luisa. Ah, y el muchacho musculoso, novio de la hermana, acaba de abrir la nevera y casi vomitó con el olor de los pescados. La escena en la casa ahora era de caos completo. Por el telescopio, vi al grupo en plena crisis, algunos volviendo apresuradamente a los coches, otros gesticulando furiosamente, Simón al teléfono, probablemente intentando llamarme, y Trueno aún circulando alegremente entre ellos, dejando recuerdos adicionales por donde pasaba. La señora suegra está exigiendo ir a un hotel, relató Luisa, claramente divirtiéndose con su misión de espionaje. El señor Simón está diciendo que va a resolver, que va a encontrar un lugar, que va a arreglar el desastre de su madre. Buena suerte con eso, comenté satisfecha. Con el Festival de Frutos del Mar comenzando hoy, no hay una habitación vacante en toda Playa Dorada. Especialmente no para ellos, después del aviso que diste. Observamos por algunos minutos más, mientras el grupo realizaba lo que solo podía describirse como una retirada desorganizada. Maletas fueron recolocadas apresuradamente en los coches, rostros contorsionados en expresiones de asco e indignación. Trueno, sintiendo que la fiesta estaba terminando, decidió hacer una última demostración de afecto, saltando sobre la maleta que Marcela cargaba, una Louis Vuitton legítima por lo que pude identificar, y acomodándose confortablemente sobre ella. Y ahora el gran final, narró Luisa por teléfono. El perro hizo pis en la maleta de marca de la señora. Está teniendo un colapso completo. De hecho, por el telescopio, vi a Marcela en un estado cercano a la histeria,
señalando la maleta ahora arruinada mientras gritaba a Simón, que parecía dividido entre la rabia y una vergüenza profunda. «Se están yendo», informó Luisa, todos volviendo a los coches con la mitad del equipaje que trajeron. Dejaron el resto atrás. Por el telescopio, observé la caravana de coches importados arrancar y salir de la propiedad mucho más rápidamente de lo que habían llegado. La visita, que debería durar un fin de semana entero, había durado menos de una hora. «Misión cumplida, parece», comentó Tomás, sin poder contener una sonrisa de satisfacción. «Y ahora, Beatriz, ¿qué harás a continuación?». Me alejé del telescopio y me senté en el sillón de mimbre de la terraza, experimentando una extraña mezcla de emociones: satisfacción por la lección bien ejecutada, un vestigio de culpa materna rápidamente suprimido por el recuerdo de la arrogancia de Simón, y una sorprendente sensación de libertad. «Ahora esperamos», respondí calmadamente. «Simón ciertamente intentará llamarme decenas de veces. Dejaré que hierva un poco en su propio caldo de arrogancia». Dicho y hecho, mi celular comenzó a vibrar incesantemente con llamadas de Simón, intercaladas con mensajes cada vez más irritados. «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Te volviste loca? ¿Tienes idea del daño que causaste? La maleta de Marcela costó 7,000 pesos. Puse el teléfono en modo silencioso y lo guardé en el bolsillo. Aquellos mensajes podían esperar. De hecho, formaban parte de la lección. Por primera vez en la vida, Simón estaba experimentando lo que significaba no tener sus demandas inmediatamente atendidas. Pasamos el resto del día en la isla de los pescadores, disfrutando de la paz que el pequeño refugio ofrecía. Tomás preparó un almuerzo simple pero delicioso: pescado fresco que Esteban había traído, ensalada de la huerta que mantenía en la isla y un vino blanco helado que combinaba perfectamente con la comida. Por la tarde, Luisa llamó nuevamente con actualizaciones. Después de salir de mi casa, Simón y el grupo habían intentado hospedarse en 3 diferentes hoteles en Playa Dorada, solo para descubrir que, misteriosamente, todos estaban completos, al menos para ellos. «Acabaron yendo a Cabo Sereno», informó ella, refiriéndose a la ciudad vecina, a 30 kilómetros de distancia. Encontraron habitaciones en el Hotel Mar Azul, pero por lo que escuché de Juan, que conoce al recepcionista de allí, están pagando una fortuna por alojamiento de última hora. ¿Y la casa?, pregunté genuinamente curiosa sobre el estado en que la habían dejado. «Como usted planeó. Ni siquiera intentaron limpiar. Parece que el señor Simón quiere contratar un equipo de limpieza, pero como previmos, no encontrará a nadie disponible hasta el lunes». Por la noche, tras un día sorprendentemente relajante, considerando las circunstancias, revisé mi celular nuevamente. 37 llamadas perdidas de Simón, 15 de Marcela e incluso 2 de Roberto, mi querido yerno. Los mensajes habían evolucionado de la rabia inicial a un tono más calculado. «Mamá, entiendo que te molestaste por la forma en que hablé, pero ¿no crees que esto fue un exceso? Necesitamos hablar como adultos, por favor, contesta. Marcela está considerando demandarte por los daños en sus cosas. Espero que entiendas la gravedad de la situación». El último intento de manipulación me hizo reír. Profesora de economía que soy, con un marido abogado por décadas, sé muy bien que en caso de que algún juez realmente aceptara una acción tan absurda, tendría un día de campo explicando cómo una nuera demandó a su suegra por haber encontrado la casa de la suegra en condiciones desagradables tras invadirla sin invitación adecuada. El domingo amaneció con un cielo claro y un mar sereno. Tomé café en la terraza con Tomás y Esteban, que había regresado con su barco para hacerme compañía. «¿Y entonces?», preguntó Tomás, sirviendo más café. «¿Cuál es el próximo movimiento en este interesante juego de ajedrez familiar?». Reflexioné por un momento, observando las gaviotas que volaban en círculos sobre el agua cristalina. «Creo que dejaré a Simón en la oscuridad un día más. El lunes, cuando esté de vuelta en la capital para trabajar, finalmente responderé. Y entonces tendremos una conversación franca que está décadas atrasada». «¿Quieres que Luisa y yo comencemos a limpiar la casa?», ofreció Esteban. Sacudí la cabeza. «No todavía. Déjala como está hasta el lunes. Quiero que él entienda completamente que las acciones tienen consecuencias, que invadir el espacio de alguien, aunque sea su madre, tiene un precio. En este caso, bastante literal. Pasé aquel domingo en una paz que no experimentaba hace años. Caminamos por la pequeña isla
Esteban me mostró una piscina natural formada entre las rocas que era perfecta para nadar, y Tomás preparó una barbacoa de pescado para el almuerzo que rivalizaría con cualquier restaurante estrellado. Era como si aquella pequeña rebeldía, aquella afirmación tardía de límites, hubiera liberado algo dentro de mí, una capacidad para simplemente existir en el momento presente, sin las preocupaciones y culpas que cargaba hace décadas. En la mañana del lunes, finalmente decidí responder a Simón, no por teléfono. Él no merecía la satisfacción inmediata de escuchar mi voz, sino por un único y directo mensaje de texto. Estaré en la Casa del Horizonte a las 19 horas de hoy. Si quieres conversar, ven solo. Si traes a Marcela o cualquier otra persona, no abriré la puerta. Y sí, la casa continuará exactamente como la dejé. Al final tú dijiste que si no me gustaba la invasión, era solo ir a nadar al mar. Descubrí que tenías razón. El mar es mucho más agradable que personas que no respetan los límites de los demás. Apagué el celular nuevamente, sin esperar respuesta. Era hora de que Esteban me llevara de vuelta a la costa. Era hora de prepararme para la confrontación final, aquella que, esperaba, finalmente establecería nuevos términos para mi relación con mi hijo. Esteban me llevó de regreso a la costa al mediodía, en su barco Esperanza. Durante el trayecto, observé la inmensidad del océano y sentí una extraña calma, como si las aguas hubieran lavado años de pasividad y culpa acumulada. Yo, Beatriz Andrade, a los 67 años, finalmente estaba lista para tener una conversación honesta con mi hijo. ¿Quieres que me quede cerca esta noche?, preguntó Esteban cuando atracamos en el pequeño muelle de Playa Dorada. Por precaución, sonreí, conmovida por la preocupación genuina. No será necesario. Esta es una conversación entre madre e hijo que está décadas atrasada. Luisa me esperaba frente a la Casa del Horizonte, ansiosa por mostrarme el escenario del crimen, como bromeó. Cuando abrí la puerta, el impacto visual fue aún más impresionante de lo que había imaginado. La arena estaba literalmente por todas partes, en los sofás, en las alfombras, infiltrada en los cojines. Las marcas de las patas de trueno decoraban paredes y muebles como una forma peculiar de arte rupestre moderno. El olor era interesante, una mezcla de brisa marina, algas secas y las contribuciones orgánicas de nuestro cómplice canino. Hermoso, ¿no?, dijo Luisa, con evidente orgullo por el trabajo realizado. Una obra maestra de caos calculado. Perfecto, concordé, observando los detalles de nuestra intervención. La piscina, antes de un azul turquesa invitador, ahora exhibía un tono verde amarronado que recordaba a un pantano. En la cocina, la nevera contenía solo las botellas de agua salada y algunos peces estratégicamente posicionados. Y aquí está el registro de los acontecimientos. Luisa me entregó su celular, mostrando fotos que había tomado discretamente durante la breve y caótica visita de Simón y su comitiva. Las imágenes eran impagables. Marcela con su vestido blanco decorado con marcas de patas lodosas. Roberto Quinteros sentado torpemente en el suelo de la terraza tras resbalar. La expresión horrorizada de Lucía al pisar un recuerdo de trueno. La cara de puro shock en el rostro de Simón al leer mi nota. Mejor que cualquier película, comenté, devolviendo el celular a Luisa. Pasé el resto de la tarde preparándome mentalmente para el encuentro con mi hijo. No limpié nada. Cada grano de arena, cada marca de pata lodosa era parte de la lección que él necesitaba aprender. Me bañé en el pequeño baño externo que usábamos para lavarnos la arena después de la playa, el único espacio que habíamos librado de nuestra intervención planificada. A las 18:30 me senté en la terraza en mi sillón de mimbre favorito, observando el atardecer pintar el cielo de naranja y púrpura. El mar estaba calmo, casi como si estuviera conteniendo la respiración en anticipación a lo que vendría. Luisa se había marchado, prometiendo regresar a la mañana siguiente para comenzar la limpieza. Esteban volvió a su casa, pero no sin antes dejar su número de teléfono en marcación rápida en mi celular. Solo por si acaso, insistió. Puntualmente, a las 19:00, escuché el inconfundible sonido del motor del BMW Vivo de Simón acercándose. Me mantuve sentada, respirando profundamente para calmar el inevitable nerviosismo. Era extraño sentirme ansiosa por confrontar a mi propio hijo, pero décadas evitando enfrentamientos habían creado ese patrón en mí.
El coche se estacionó y, después de algunos momentos, vi a Simón caminando solo hacia la casa. Estaba vestido más casualmente de lo habitual. Jeans, camiseta simple y tenis, en vez del traje ejecutivo que normalmente usaba, incluso los fines de semana. Su rostro mostraba tensión, las ojeras revelando que probablemente no había dormido bien. «Mamá», me saludó secamente al llegar a la terraza. «Simón», respondí en el mismo tono. «Veo que viniste solo, como solicité». No tuve opción. Miró alrededor, visiblemente incómodo con el estado de la casa. «Marcela se niega a poner un pie aquí nuevamente hasta que todo esté descontaminado», palabras de ella. «Comprensible». Indiqué la silla frente a mí. «Siéntate si puedes encontrar un lugar limpio». Él dudó. Luego removió algunas conchitas y un poco de arena de una silla cercana antes de sentarse. Por algunos momentos quedamos en silencio, solo el sonido de las olas rompiendo en la playa, llenando el espacio entre nosotros. «¿Por qué hiciste esto, mamá?», preguntó finalmente. Su voz una mezcla de rabia contenida y genuina confusión. «Fue por lo que dije por teléfono. Aquello fue solo una expresión, no era para tomarlo literalmente». Respiré hondo, organizando mis pensamientos cuidadosamente. Este era el momento que había esperado, el momento de finalmente decir verdades que había tragado por décadas. No fue solo por la frase Simón, fue por la falta de respeto continua que representa. Fue por años tratando mi casa, mi tiempo y mi vida como extensiones de la tuya, disponibles para tu uso cuando conviene, descartables cuando no. Pareció genuinamente sorprendido. «¿De qué estás hablando? Siempre te he respetado». «¿Respeto?». Sacudí la cabeza lentamente. «Es respeto avisar, no preguntar que estás trayendo 8 personas a mi casa. Es respeto decir que si no me gusta, puedo ir a nadar al mar. Es respeto tratar mi mudanza aquí como un inconveniente para ti, en vez de como una elección que me trajo felicidad». Simón desvió la mirada, fijándola en el horizonte donde los últimos rayos de sol se despedían. «Estás exagerando. Siempre fuimos así. Siempre íbamos y veníamos de tu casa en Córdoba sin grandes formalidades. Y tal vez ese fue mi error. Nunca establecer límites claros, nunca exigir el respeto básico que cualquier persona merece, incluso de su hijo». Hice una pausa, observando su perfil tenso. «Pero ahora es diferente, Simón. Yo soy diferente. Esta casa no es un punto de apoyo conveniente para tus aventuras sociales. Es mi hogar, mi refugio, el lugar donde finalmente encontré paz después de décadas poniendo las necesidades de otros, principalmente las tuyas, por encima de las mías. Entonces tu solución fue esto», gesticuló ampliamente, indicando el caos premeditado a nuestro alrededor. «Arruinar mi reputación con la familia de mi esposa, hacer que parezca que crié a una madre desequilibrada. ¿Tu reputación?». No pude contener una pequeña risa incrédula. «¿Es eso lo que te preocupa? No el hecho de haber tratado a tu madre como un inconveniente, no la falta de respeto explícita en tus palabras». Tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Mira, admito que fui grosero por teléfono. Estaba estresado con el trabajo. Marcela me presionaba para este fin de semana. Perdón si sonó irrespetuoso». «¿Sí sonó?». No fue una cuestión de interpretación, Simón. Fue una falta de respeto deliberada. Me incliné hacia adelante mirándolo directamente a los ojos. «¿Y qué hay del resto? Años tratándome como tu secretaria, tu financiadora, tu red de seguridad, sin nunca considerar que yo también tengo necesidades, deseos, una vida propia». Mi hijo me miró atónito. Me di cuenta de que tal vez nunca me había visto realmente como una persona completa, solo como mamá, una función, un papel de apoyo en su vida, no un ser humano autónomo. «Siempre pareciste feliz de ayudar», murmuró débilmente. «Porque es eso lo que las madres hacen, ¿no? Se sacrifican por los hijos. Y lo hice por décadas. Trabajé incansablemente para darte todo lo que yo no tuve. Oportunidades, educación de calidad, seguridad financiera. Pero en algún momento, Simón, los hijos crecen y necesitan ver a los padres como personas, no solo como proveedores o apoyos». Me levanté y caminé hasta la balaustrada de la terraza, observando la primera estrella aparecer en el cielo que oscurecía. ¿Sabes lo que me parte el corazón? Que fue necesaria una acción tan extrema para conseguir tu atención, que una simple conversación honesta nunca fue una opción,
porque simplemente no escuchabas. Simón quedó en silencio por largos momentos. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, menos defensiva, más reflexiva. Nunca realmente consideré cómo te sentías. Pasó la mano por su cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. Siempre pensé que estábamos bien, que nuestra relación funcionaba. Funcionaba para ti, Simón. Para mí era cada vez más asfixiante. Otro silencio se estableció entre nosotros, este más pensativo que tenso. Las primeras estrellas comenzaban a salpicar el cielo nocturno, y la brisa marina traía consigo el olor característico mezclado con los aromas peculiares de nuestra intervención decorativa. Aquella maleta que el perro, bueno, ya sabes, dijo Simón eventualmente, costó 7,000 pesos. Marcela está furiosa. No pude evitar una sonrisa. ¿Y cuánto costó la alfombra persa de la sala en Córdoba, que su primo derramó vino tinto y nunca se disculpó? O la cristalera antigua, que su hermana rompió durante una de sus fiestas sorpresa. O mi paz mental, constantemente interrumpida por demandas y expectativas sin fin. Simón tuvo la decencia de parecer avergonzado. Nunca lo pensé de esa forma. Claramente, volví a sentarme, sintiéndome extrañamente tranquila. Simón, no hice esto por venganza mezquina. Lo hice porque a los 67 años, finalmente entendí que el respeto no se implora, se exige. Y a veces, una lección inolvidable vale más que 1000 conversaciones educadas. Una lección bastante cara, murmuró, pero sin la amargura de antes. Sí, y deliberadamente así. Cuando algo cuesta, lo valoramos más. Esta fue la primera vez que realmente tuviste que pagar un precio por tu comportamiento hacia mí. Y mira, conseguí tu atención integral. Asintió lentamente, su mirada recorriendo la sala visible a través de la puerta abierta. La arena esparcida, las marcas de patas, las algas secas estratégicamente posicionadas. ¿Realmente planeaste todo esto? Los caballos. Trueno es un perro, no un caballo, corregí con una leve sonrisa. Y sí, cada detalle fue cuidadosamente planeado, con ayuda, claro. Luisa y Esteban, adivinó. Siempre pensé que no les caía bien. No te conocen, Simón, pero me conocen a mí y vieron cuánto me afectó tu llamada. Hice una pausa, considerando cómo explicar. Cuando tienes mi edad, amigos verdaderos, personas que te ven como realmente eres, no como una función o recurso, son un tesoro precioso. Algo cambió en su expresión, como si una comprensión dolorosa finalmente lo alcanzara. Lo siento mucho, mamá, de verdad, no solo por la llamada, sino por todo, creo. Era la primera vez en años que veía sinceridad genuina en sus ojos, no la manipulación calculada a la que estaba acostumbrada, no palabras vacías para conseguir lo que quería, sino remordimiento auténtico. También lo siento, respondí calmadamente, por nunca haber establecido límites claros antes, por haber permitido que nuestra relación se volviera tan desequilibrada. Parte de la culpa es mía. El silencio volvió a envolvernos, pero ahora era un silencio diferente, no de tensión o confrontación, sino de reflexión compartida. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo ahora completamente oscuro, y la luna comenzaba a subir, lanzando un sendero plateado sobre el mar. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Simón finalmente. Marcela está diciendo que nunca más pondrá un pie aquí. Su padre amenazó con demandarte. No pude contener una carcajada. ¿Por qué? ¿Por encontrar mi casa en condiciones desagradables después de invadirla sin invitación adecuada? Me encantaría ver la cara de un juez oyendo ese caso. Simón también sonrió, aunque tímidamente. Bueno, pensándolo bien, no tiene mucho sentido. En cuanto a lo que sucede ahora, continué, eso depende de nosotros. Estoy dispuesta a intentar construir un nuevo tipo de relación basada en respeto mutuo, pero hay algunas condiciones. Él asintió, expectante. Primero, mi casa es mi espacio. Tú y Marcela son bienvenidos para visitas, pero con invitación o acordado previamente, no como una invasión sorpresa. Segundo, cuando estén aquí, respeten mis reglas, mi estilo de vida. Tercero, y quizás más importante, necesitan verme como una persona completa, no como un apéndice conveniente de sus vidas. Simón absorbió todo esto en silencio. Parece justo, admitió finalmente. Y hay una cosa más, añadí, sabiendo que esta sería la parte más difícil para él.
Los depósitos mensuales que aún hago en tu cuenta terminarán. Su rostro mostró sorpresa. Pero mamá, ese dinero es para inversiones, para nuestro futuro. Simón, tienes 45 años, eres director de marketing de una multinacional, con un salario más que adecuado. Tú y Marcela viven un estilo de vida lujoso por elección propia. No necesitas el dinero de tu madre jubilada. Abrió la boca para protestar, pero luego la cerró, aparentemente reconociendo la verdad en mis palabras. Está bien, concordó, pareciendo sorprenderse incluso a sí mismo con la facilidad de la aceptación. Nos quedamos en la terraza por más tiempo, conversando ahora de forma más ligera sobre otros asuntos, su trabajo, mis nuevos pasatiempos, la vida en Playa Dorada. Cuando finalmente se levantó para partir, ya pasaban las 22:00. ¿Todavía tienes una habitación de hotel en Cabo Sereno?, pregunté. Sí, reservé hasta mañana. Dudó antes de añadir. Marcela ya volvió a la capital con sus padres. Yo quise quedarme para que conversáramos. Aquella pequeña decisión, priorizar nuestra conversación en vez de acompañar a la esposa furiosa, parecía un minúsculo paso en la dirección correcta. Volveré mañana para ayudar con la limpieza, ofreció, sorprendiéndome. No es necesario, Luisa ya organizó todo, pero agradezco la oferta. Asintió, pareciendo casi decepcionado. Entiendo. Bien, quizás podamos concertar un almuerzo cuando la casa esté en orden nuevamente. ¿Solo nosotros dos? Me gustaría eso, respondí sinceramente. Lo acompañé hasta el coche. Antes de entrar dudó, luego se volvió y me dio un abrazo. Breve, un poco torpe pero genuino. No nos abrazábamos así hacía años. Lo siento mucho, mamá, dijo él en voz baja. No solo por la invasión, sino por todo, por no verte como persona. Gracias, hijo. Es todo lo que siempre quise escuchar. Observé las luces traseras del coche desaparecer en la carretera oscura, sintiendo una mezcla compleja de emociones, alivio, esperanza cautelosa y cierto orgullo. No orgullo de mi pequeña venganza, por más bien ejecutada que hubiera sido, sino orgullo de finalmente haber encontrado coraje para ser vista y respetada. Regresé a la terraza y me senté nuevamente, contemplando el mar bajo la luz de la luna. Esteban apareció algunos minutos después, caminando por la playa con una botella de vino y 2 copas. Pensé que tal vez necesitarías compañía, dijo, sentándose en la silla que Simón había ocupado. ¿Cómo fue? Sorprendentemente bien, respondí, aceptando la copa que me ofrecía. Creo que finalmente conseguí que me viera, realmente me viera. ¿Entonces valió la pena? ¿La operación arena y patadas? Reí recordando la expresión en el rostro de Marcela en las fotos de Luisa. Absolutamente. A veces necesitamos arrojar arena al engranaje para que las personas despierten. Nos quedamos allí, conversando bajo las estrellas, mientras las olas rompían en la playa en su ritmo eterno. La casa aún era un caos detrás de nosotros, pero eso podía esperar. Aquella noche solo quería disfrutar la sensación de libertad que viene cuando finalmente establecemos límites saludables y exigimos el respeto que merecemos. A los 67 años, había aprendido que nunca es tarde para reinventarse, para establecer nuevos términos en relaciones antiguas, para exigir ser vista como la persona completa que soy. Y si para eso fue necesario un labrador entusiasta, algunos kilos de arena estratégicamente posicionada y el coraje de decir basta, entonces solo puedo decir que valió cada grano. El océano frente a nosotros continuaba su movimiento constante de ida y vuelta, como la vida, que a veces retrocede solo para volver con más fuerza. La marea había cambiado en mi relación con Simón, y yo, finalmente, había encontrado mi propia fuerza, tan vasta y profunda como el mar que ahora formaba parte de mi vida. Queridos amigos que me han acompañado hasta el final de esta historia, han pasado 3 meses desde aquella noche en la terraza y las cosas han cambiado profundamente entre mi hijo y yo. Lo que comenzó como una lección envuelta en arena y huellas de patas caninas se transformó en un punto de inflexión que reconfiguró nuestra relación para siempre. A los 67 años descubrí algo que debía haber aprendido décadas atrás. El respeto no se pide, se exige. Y a veces, para enseñar esta verdad fundamental, se necesitan medidas extraordinarias, como convertir una inmaculada casa frente al mar en una versión extrema de experiencia playera intensificada.
con la ayuda de un labrador entusiasta llamado Trueno y amigos leales que entendieron lo que estaba en juego. Durante años fui la madre perfecta, la que siempre cedía, la que nunca establecía límites, la que estaba disponible para cada necesidad de mi hijo. Desde que me mudé a Playa Dorada buscando paz tras la muerte de mi esposo Ernesto, mi casa se había convertido en mi santuario, hasta aquella fatídica llamada telefónica donde Simón, con tono imperativo, me dijo que llegaría con 8 personas y que, si no me gustaba, podía ir a nadar al mar. La frase fue la gota que derramó el vaso. Después de décadas de pequeñas faltas de respeto, decidí que era momento de una lección inolvidable, con la ayuda de Luisa, mi ama de llaves, Esteban, el pescador de ojos azules que se había convertido en algo más que un amigo, y Trueno, el labrador juguetón. Transformamos mi casa en una pesadilla de arena, algas malolientes y recuerdos caninos estratégicamente ubicados. Ver la cara de Marcela cuando Trueno saltó sobre su vestido blanco inmaculado, o la expresión de Roberto Quinteros al resbalar sobre una sorpresa en la terraza, fue solo el comienzo de una lección que necesitaban aprender desesperadamente. Su visita, que debía durar un fin de semana completo, terminó en menos de una hora. Lo más valioso vino después, la conversación honesta con mi hijo, donde por primera vez en décadas realmente me escuchó, cuando me miró a los ojos y dijo: nunca pensé, nunca realmente consideré cómo te sentías. Supe que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Hoy, nuestra relación es diferente. Simón llama antes de visitar, pregunta si es conveniente, respeta mi espacio y mi tiempo. Marcela y su familia aún no han regresado a la Casa del Horizonte y francamente no los extraño. Mi hogar está tranquilo, mi tiempo me pertenece. Puedo despertar y dormir cuando quiero, comer lo que deseo, leer mis libros en paz. Trueno ahora es oficialmente mi compañero. Esteban gentilmente me permitió adoptarlo y se ha adaptado sorprendentemente bien a la vida costera, aunque ocasionalmente mira el sofá con cierta nostalgia traviesa en sus ojos. Y en cuanto a Esteban, bueno, digamos que a los 67 años descubrí que el corazón nunca envejece, solo aprende a valorar conexiones más profundas y genuinas. Si hay una lección que quisiera compartir con ustedes, queridos espectadores, es que nunca es demasiado tarde para establecer límites, para exigir respeto, para reinventarse. La edad no es una sentencia de invisibilidad, es una oportunidad para ser más auténtica, más valiente, para reclamar el espacio que merecemos en el mundo. Me siento profundamente conmovida por cómo esta historia ha resonado con tantos de ustedes. Los comentarios que he recibido me demuestran que no estoy sola en esta experiencia. Muchos de ustedes han enfrentado situaciones similares con hijos, familiares o amigos que cruzan fronteras personales sin considerar sus sentimientos. Este canal, Abuela Recordó, nació precisamente para compartir estas experiencias de vida que muchas veces quedan silenciadas. Nuestras historias como personas mayores no son menos importantes, menos emocionantes o menos valiosas. Al contrario, llevamos décadas de experiencias, aprendizajes, errores y aciertos que pueden inspirar a generaciones más jóvenes. Si esta historia te ha tocado, si ha traído una sonrisa a tu rostro o quizás te ha dado el valor para pensar en los límites en tu propia vida, te pido algo muy especial. Ayúdame a que Abuela Recordó pueda seguir trayendo estas historias reales y sinceras. Haz clic en el botón de suscripción justo debajo. Es gratuito y significa el mundo para mí. Además de suscribirte, deja tu me gusta en este video. Esto ayuda a que más personas encuentren nuestras historias. Y por favor, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Has pasado por situaciones similares? ¿Cómo estableces límites con familiares que cruzan las barreras? Tus comentarios no solo me ayudan a conectarme contigo, sino que también crean esta maravillosa comunidad donde podemos compartir experiencias y aprender unos de otros. Leo personalmente cada comentario y muchos de ellos se transforman en inspiración para nuevos videos. Si esta historia realmente significó algo para ti, considera apoyar el canal a través de Gracias, nuestro sistema de donación. Es como un cafecito virtual que me ofreces, permitiéndome continuar produciendo contenido diario con calidad, pagando al equipo que me ayuda con las grabaciones y ediciones,
y trayendo historias cada vez más interesantes y bien producidas para ustedes. El enlace está en la descripción del video y cualquier cantidad, por pequeña que sea, hace una enorme diferencia. Recuerda visitar nuestros otros videos. Tengo historias sobre cómo enfrenté a una vecina entrometida, cómo recuperé mi pasión por la pintura a los 60 años e incluso cómo fue mi primer viaje sola tras 40 años de matrimonio. Cada historia comparte una lección de vida que aprendí, a veces de manera tardía, pero siempre valiosa. En el próximo video les contaré sobre cómo mi amistad con Esteban, el pescador, evolucionó hacia algo mucho más especial, probando que el amor no tiene edad, solo nuevos sabores y profundidades. No te lo pierdas. Activa la campanita para ser notificado tan pronto como el video sea publicado. Recuerda siempre, la edad es apenas un número. Lo que realmente importa es cómo te posicionas en el mundo, cómo exiges respeto, cómo vives auténticamente. Y si alguien intenta pasar por encima de eso, bueno, la arena de la playa siempre está disponible para enseñar una lección inolvidable. Muchísimas gracias por ver hasta aquí. Aquí es Beatriz Andrade, del canal Abuela Recordó, recordándote que nuestras historias merecen ser contadas, escuchadas y respetadas. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta y activar las notificaciones. Tu apoyo a través de gracias nos permite seguir creando este contenido que tanto amamos compartir contigo. Hasta el próximo video.